Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar otra vez con ustedes conectados aquí desde la cabina de Voces Online Radio. Escucha voces, siente emociones. Es el tema de aquí de Voces Online Radio. Ubicados en la calle de Platón Sánchez, 321 al norte, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde transmitimos para ti por vía de internet. Tenemos redes sociales. Las redes sociales en YouTube, Dr. Córdoba Entre Amigos. También nos puedes buscar en Spotify como Dr. Córdoba Entre Amigos. Y además nuestros canales de redes sociales en Facebook, Entre Amigos. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Nos van a hablar de terapia hormonal en la menopausia. La doctora Grecia Villacruz y el doctor Carlos Félix Arce. La doctora Grecia es egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en la carrera de medicina, donde cursa ahí mismo su residencia especialidad y hace un diplomado y una maestría en menopausia dentro del Hospital San José y el Zambrano Elion. Y el doctor Carlos Félix Arce, él es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey de la carrera de medicina. Hace su residencia en el Hospital de Ginecobstetricia número 23 aquí en Monterrey y posteriormente hace muchos cursos de menopausia, esterilidad, es máster en reproducción y hoy tengo el honor de tenerlo aquí después de tantas pláticas que da a nivel nacional e internacional y hoy nos complace el tener estas dos personas para hablar de terapia hormonal en la menopausia. Muchas gracias por la participación. ¿Qué podemos empezar a hablar de todo este tema tan importante? Muchas gracias por la invitación, doctor. Yo creo que lo más importante es saber que todas las mujeres vamos para allá. Hay que empezar a normalizar menopausia. Menopausia simplemente es la última fecha en la que arreglamos. Nada más. A partir de ahí, pues sí se viene una serie de síntomas que se puede presentar y yo creo que lo más importante es que pues las mujeres aprendamos un poquito a identificar esta etapa en la que vamos a empezar a tener una serie de cambios. Ok, esos cambios, ¿cuándo pueden empezar a presentarse? Se dice, hay una clasificación, creo que es de Stroh, ¿verdad? En la cual a partir de 30, 35 años empiezan los cambios en la mujer. Así es Stroh más 10, así se llama la clasificación y habla un poquito de la edad reproductiva. Posteriormente a eso la divide en una transición a la menopausia, es para después llegar como tal a la etapa de la menopausia y la posmenopausia. Entonces, en términos generales, en la mujer mexicana entre 48 y 51 años es lo que se maneja como la edad promedio de la menopausia, pero los síntomas pueden aparecer desde la transición o perimenopausia o climaterio, a lo mejor algunas lo conocen más como climaterio. Eso sería a partir de 3 a 5 años antes de este periodo, 43, 45 años. Es cuando empiezan todos estos cambios. ¿La fertilidad en ellas cómo se encuentra? Empieza a haber obviamente una pérdida como tal, ya sabemos a partir de los 35 años más o menos, que es cuando empieza pues el declive como tal en la mujer en cuanto a reproducción, pero es importante saber que en esta etapa de la perimenopausia pueden suceder de todas maneras los embarazos, entonces una parte importante de lo que tratamos con ellas también es anticoncepción en este periodo. Carlos. Nada más, en primer lugar, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un placer y un honor, un gusto estar aquí. Y nada más puntualizar que la pieza clave o el punto clave de todo este problema que no se menciona muchas veces como tal o no se entiende como tal, es que los ovarios dejan de funcionar, dejan de producir hormona y eso crea una deficiencia en el organismo. Ese es punto número 1. Punto número 2 es de que se ha demostrado que el estrógeno juega un papel fundamental en el funcionamiento de todo el organismo de la mujer a nivel del cerebro, corazón, hueso, aparato geniturinario, piel, en todo el organismo de la mujer. Es algo esencial
y entonces al haber una deficiencia o falta en la producción de hormonas se generan una serie de síntomas y de complicaciones o enfermedades que están asociadas a esa falta de estrógeno. Esos dos puntos son muy importantes. Y el tercero y último que agregaría en este comentario es de que la reacción de cada persona, de cada mujer a la falta de estrógeno es muy variable en su cantidad de síntomas, en el momento que se presentan, en la duración de los mismos, y eso es lo que creo yo que genera algo de confusión. Pero realmente es una deficiencia hormonal, como la tiroides cuando deja de funcionar y no produce hormona tiroidea, es algo similar acá. O sea, el ovario ya no produce estrógenos a una edad determinada. Esta producción de estrógenos que se empieza por la línea a manifestarse entre los 30 y 35 años, ¿no? Me imagino. ¿Es así? Sí, es la etapa reproductiva tardía. Es la etapa reproductiva tardía, ¿no? Empiezan estos cambios. ¿Hay gente que manifiesta sintomatología? Sí, es una pregunta importante porque ahí es muy difícil que a veces se den cuenta. Y sí, puede haber desde cambios, vamos a decir, psicológicos o hasta psiquiátricos que a veces no son asociados a esa falta de hormonas, y muchas veces pacientes hemos tenido que han estado yendo al psiquiatra y no se les soluciona su estado de tristeza, depresión, cambios en el estado de ánimo, que difícilmente se van a poder detectar. La gente piensa que con un perfil hormonal se pueden detectar y no es así. O sea, realmente un perfil hormonal nunca es realmente una herramienta importante para hacer un diagnóstico ni en la perimenopausia, y en la posmenopausia pues es algo evidente. Cuando ya sabemos que no ha arreglado, que no puso estrógenos, pues no nos sirve el perfil hormonal, el diagnóstico ya está hecho por clínica. Ahora, el tema es terapia hormonal. ¿Cuándo se inicia esta terapia hormonal? Bueno, terapia hormonal está indicada para que todas aquellas pacientes que presentan sintomatología, y nosotros la clasificamos en moderada o severa. Entonces, cuando estos síntomas perjudican la calidad de vida de la mujer, entonces ahí es donde nosotros estaríamos iniciando la terapia hormonal. Los síntomas más comunes son los síntomas vasomotores. Yo creo que muchos pacientes lo habrán identificado como el bochorno, los sudores nocturnos, etcétera, en ese momento. Y también pues recordar que la terapia hormonal también tiene un efecto protector. Entonces también cuando tenemos casos de pacientes con osteopenia, osteoporosis, pues sabemos que va a proteger el hueso. Entonces ahí es donde estaría realmente el beneficio de iniciar una terapia hormonal. Y lo más importante, existe una llamada ventana terapéutica, le llamamos nosotros, que es al inicio de los síntomas, cuando están cercanos a la menopausia o máximo 10 años después de que iniciaron su menopausia. Ahí es donde realmente va a tener el mayor beneficio el uso de la terapia hormonal. Carlos, tú viviste el boom ese de los estrógenos. ¿Qué se puede hablar actualmente de los estrógenos? ¿Te acuerdas que hubo una revuelta ahí importante, estudios y demás cosas, no? Sí, absoluto. Ha habido como dos etapas, por decirlo así, dos grandes etapas conceptualmente hablando en la terapia hormonal. Antes del 2002, que fue un año en donde se publicó un estudio muy conocido que le llamamos el WHI, que quiere decir Women's Health Initiative. Ese estudio nos cambió la perspectiva y las indicaciones y el manejo, más que nada, también de la terapia hormonal. Antes de ese estudio decíamos que prácticamente era para todo mundo, toda la vida, la terapia hormonal. O sea, todas debían recibirlo y toda la vida, hasta que se murieran. Sin embargo, después de ese estudio, por diferentes situaciones que pudiéramos en un futuro volver aquí contigo y ahondar más sobre ese punto, pero después de ese estudio nos pensamos que iba a acabarse prácticamente la terapia hormonal, pero lo que hizo fue ayudarnos a entender un poquito más o a profundizar un poquito más en cómo, cuándo, cuánto tiempo, y se hicieron muy profundas conceptos que ya se manejaban desde antes, como es, número uno, la individualización, lo que decimos el vestido a la medida, que este tratamiento es para esa paciente. Hay pacientes que le preguntan a la amiga o le preguntan a uno, oye, ¿qué es lo mejor que le das a todo mundo? Pues no hay nada que sea mejor que le des a todo mundo. Es en cada persona, según sus características, sus condiciones, es lo que se usa.
Número uno, el tiempo también fue otro concepto que surgió después de ese estudio, que hoy en día es muy importante, es decir, usarlo el tiempo que sea necesario. Eso no quiere decir que se vaya a usar poco tiempo, ni quiere decir que no se puede usar mucho tiempo, es a como lo necesite la paciente, porque eso es muy variable y eso depende de cada paciente. Esos son, creo yo, para no ahondar más en el punto, pero esos dos temas son muy importantes. Es, como decía la doctora Villa, cuando inician los síntomas, el tratamiento que se escoge es individualizado y el tiempo es de acuerdo a la necesidad de cada paciente, resumiendo. Qué bien, fíjate qué importante esto, ¿no? Que ya se individualiza, como tú dices tú, hay que esquematizarlo y hay que hacerle su vestido a la medida para que cada mujer tenga su tratamiento adecuado. Ahora, ¿hay distintos tratamientos para estos tipos de manejos? Así es, doctor. Las terapias hormonales las dividimos, digo, un concepto así básico. Nos lo basamos en si la paciente tiene útero o no tiene útero, que es lo primero. ¿Por qué? Para saber qué hormonas es la que tiene que recibir, y ese es uno de los errores a veces que nos podemos encontrar. Todas las mujeres que tienen útero deben tener su terapia con estrógeno y testosterona según sus síntomas, pero además tienen que tener una progesterona. Y las pacientes que ya no tienen útero únicamente serían usuarias de estrógeno, ya no hay necesidad de utilizar la progesterona. Y a partir de ahí se abre toda una serie de opciones como tal. La verdad es que es mucho a comodidad de la paciente y también a los riesgos que pudieran tener las pacientes. Puede ser desde tratamiento vía oral, inyectable, transdérmico, subcutáneo. Entonces, por opciones, la verdad es que no paramos en terapia hormonal. Yo quisiera agregar nada más. O sea, haz de cuenta que el esquema o la fórmula que usamos es estrógeno, y el estrógeno es para principalmente la gran mayoría de los síntomas, que normalmente hacemos un cuestionario de alrededor de 20 síntomas o 20 elementos. La gran mayoría los cubre el estrógeno y debe el objetivo ser que se quiten todos esos síntomas, si no debe de seguir ese tratamiento porque no le está funcionando adecuadamente. El otro componente, como dice la doctora Villa, es la testosterona. Eso es principalmente para tratar el tema de energía, de disminución o falta de energía, habiendo descartado que no tenga anemia, que no tenga problemas tiroideos, o sea, otras causas de energía o enfermedades sistémicas, y para disminución del deseo sexual, que eso también hay que interrogarlo. Se ha visto que muy pocas veces a veces se interroga esa parte, que eso podría ser motivo de otro programa. En el tema, en esto de la terapia hormonal, esos dos son los principales, estrógeno y testosterona, pero como ya dijo la doctora Villa, la progesterona es para proteger el endometrio, porque si damos puro estrógeno estimularíamos esa capita y la haríamos crecer hasta generar potencialmente un riesgo de una lesión precancerosa o hasta cancerosa. Eso es el componente principal. Habría que ver de la vía de administración porque son muchas las opciones. Entonces hay situaciones en las que se recomienda la parenteral, que es, como ya explicó la doctora Villa, en forma de geles, de cremas, de inyectables. Sigue existiendo la vía oral, pero hay que ser muy selectivos para indicarla. Y el famoso tema de actualidad de los famosos implantes subdérmicos. Estos implantes subdérmicos, ¿qué tan bien se están manejando o cómo se están manejando? Así que es, sí, yo creo que este es un tema bastante controversial, porque a lo que nos estamos enfrentando ahora es que estos implantes están siendo colocados por médicos que no son ginecólogos, o incluso hasta algunos que ni siquiera son médicos, porque traen como marketing, ¿no? Eso es muy diferente lo que están tratando de manejar, que hemos visto nosotros, que cuando están bien indicados, la verdad es que la paciente llega a sentir muy bien, ¿no? La sintomatología repercute por completo, y pues las pacientes tienen un buen apego al tratamiento, porque pues es algo relativamente cómodo colocar el implante, 4 a 6 meses más o menos la duración que va a quitar la sintomatología y pues una nueva aplicación. Entonces yo creo que en vista de la paciente pues es algo cómodo, peligroso que muchas veces, le digo, se han utilizado, ha habido casos que no están bien indicados, o que incluso no están utilizando una progesterona además. Entonces pues terminan las pacientes con
sangrados abundantes o lesiones precancerosas, como mencionó el doctor. Sí, yo Carlos. he visto que hay mujeres que han tenido sangrados importantes con el uso de algún implante. Yo creo que son pacientes un poquito mal valoradas al principio. Sí, se quitan al principio los síntomas, pero ya después empiezan con más detalles, ¿no? Y hablando de la mujer, tenemos nosotros la obesidad. La paciente con menopausia, ¿tiene más síntomas cuando tiene obesidad o es igual? ¿Se trata igual la paciente o hay que hacer algún aumento o son resistentes? ¿Alguna situación que ellas, las mujeres que nos escuchan, pudieran tener ese concepto para que no les limpien por ahí una comadre, una amiga, ¿no? Sí, nada más si me permites, quisiera muy puntualmente complementar en relación a los implantes. Así sí, podríamos hablar mucho al respecto, pero lo más importante es, el implante es una alternativa más, como lo es todas las demás alternativas, y debe ser seleccionada, como ya dijimos, en forma individual. No es como mucha gente lo da o lo vende, de que con el implante es lo mejor y todo el mundo pongas el implante y no se valora y todas deben de tener implante. Yo me inicié en esto desde 1987, en lo que era menopausia y en particular el tema de los implantes, y solo el 20 o máximo el 30% de mis pacientes tienen indicado el implante, o sea, porque no todas son. Tiene sus ventajas, pero es lo mismo, es individualizar. Así nada más muy puntualmente, y ese tema que se produce en México por laboratorios que se produce como algo bioidéntico, y eso ha generado un tema también de mucha controversia. Eso es un tema más de marketing que de otra cosa, porque en realidad lo que usamos en un gel, por ejemplo, de lo que se vende en México, de cualquier producto que tenemos de patente, es 17 beta-estradiol puro, que pudiéramos decir que es idéntico, o sea, es una cosa de marketing. Hasta ahí me detengo. Cambiando a tu última pregunta, la obesidad es un tema muy importante. Les decimos que hay estudios muy claros en donde habla que a mayor obesidad, mayor muerte, así de sencillo. Y eso nos llevaría, a lo mejor por tiempo no vamos a alcanzar, pero a no tenerle miedo a las hormonas. Yo les digo que hay que tenerle más miedo a la obesidad que a usar estrógenos, porque mucha gente le tiene miedo al estrógeno y se convierte en algo muy curioso, porque luego de repente se ponen el implante porque alguien les dijo, o usan tal cosa porque alguien les dijo, pero en realidad causa mucha más mortalidad la obesidad. Eso número uno, y siempre estamos con ese tema, de que vemos a la paciente de primera vez que baje de peso. En teoría hay producción periférica de hormonas del tejido adiposo, pero es principalmente estrona, y esto no es una forma de quitar los síntomas, o sea, no por obesidad vamos a tener mayor posibilidad de que disminuyan los síntomas en forma significativa, y por otro lado sí más riesgos, porque con los estrógenos hablamos de riesgos que a veces esos riesgos cardiovasculares o de embolias y demás, pues obviamente van a aumentar en una persona obesa. Entonces, por salud general y por mejor pronóstico con la terapia hormonal, debe de bajar de peso, definitivamente. Es indicativo que la paciente se someta a una dieta para bajar de peso y tenga una mejor salud, tenga una mejor respuesta a su tratamiento y por consecuencia, pues una mejor calidad de vida. Y eso me lleva a un tema, también así lo voy a decir muy puntual. Adelante, Carlos. En relación a que siempre lo insistimos, no todo es dar estrógeno. Si va la paciente a mi consultorio en esta etapa, tengo que valorar un interrogatorio completo de sus síntomas, pero también de todo su tema de salud, el tratar de educarla, de quitarle hábitos negativos, de que tenga dieta y ejercicio adecuada, que dicen los cardiólogos que no tendrían trabajo si todo el mundo siguiera una dieta y un ejercicio adecuado, si todos estuviéramos en nuestro peso adecuado. Pero todo eso es parte de, porque mucha gente dice, no me dan hormonas, pues entonces pues ya no tengo que venir. Y realmente nuestra labor como médicos es hacer un manejo integral que incluya todo eso. Ese es el comentario. Qué bien. Ahora, hay gente que no se ha acercado nunca al consultorio. Pasa su etapa de sintomatología
y posteriormente escucha a alguien que le dieron tratamiento y llega al consultorio. ¿Es indicado darle tratamiento a una mujer que ya está en menopausia, que ya no trae síntomas, darle manejo como forma preventiva? Ahí, pues la verdad es que no está indicada terapia hormonal cuando ya no hubo sintomatología, cuando ya pasó pues más de 10 años, eso es lo que marcan las guías principales, pero no quiere decir que la paciente ya no tenga que estar en el consultorio. ¿Por qué? Porque viene toda una etapa que es más de medicina preventiva, entonces en ella habría que descartar que no haya una osteoporosis, por ejemplo, por esa pérdida que tuvo de estrógenos de tantos años. Puede llegar con síntomas de todas formas y ahí probablemente sí esté indicado el darle una terapia hormonal. No está todavía indicada como prevención secundaria, ni de enfermedad cardiovascular, ni de enfermedad neurodegenerativa, que también hemos visto que tiene una función muy importante a nivel cerebral. Sí, porque hay gente que de repente escuchó que la amiga fue al médico y recibió tratamiento. Pues yo no tengo nada, voy a ir al médico y a ver si me da algún tratamiento, y llegan pidiendo tratamiento, creo yo. ¿Sí? Yo creo ahí lo muy importante es, hay gente que dice que no tuvo síntomas o que no tiene síntomas, porque la gran mayoría piensa, por decir, en los bochornos como el síntoma. Pero cuando le hacemos el interrogatorio yo hago exploro 20 diferentes síntomas y signos, la gran mayoría que dice que no tiene, sí tiene, porque hay cosas que no las asocian, como la ansiedad, como tristeza, depresión, cambios en el estado de ánimo. No, pues yo pensé que era regañona por la edad o por lo que sea. Y muchas de esas actitudes y cosas no las van relacionando con este tema. Dolor muscular, insomnio, artralgias, ¿sí? La piel, cefaleas vaginal, falta de deseo sexual. Toda esa sintomatología, y que solamente se enfocan a decir tuve bochornos y no tuve bochornos, ¿verdad? Sí, y ahí viene ese error que yo siempre digo, que dicen, ya se me pasó la menopausia. Digo, no se pasa, no es gripa, o sea, esto es siempre, por eso quise empezar el programa diciendo, es un estado de falta de estrógeno, y de ahí se deriva todo eso. Unos síntomas son un cierto tiempo, como ya dijo la doctora Grecia, pero la deficiencia estrogénica va a prevalecer siempre. Yo siempre les pongo en el consultorio el ejemplo de una planta en una maceta con tierra seca, y así toda marchita, y le pones el agua y se va hidratando poco a poco. Lo mismo pasa con el estrógeno cuando se lo vas dando a la paciente, sobre todo cuando han pasado varios años. Eso, la perspectiva es diferente cuando empiezas un tratamiento 10 años después, que se supone que no está indicado para prevención. No se supone, no está indicado para prevención, pero sí hay que ver qué otras cosas sí se pueden dar. Por ejemplo, si tiene mucha resequedad vaginal y disminución de deseo sexual, pues sí le puedes dar algo, inclusive no estrógenos, pero algo para la atrofia o resequedad vaginal, por ejemplo. Sí, fíjate, yo decía prevención por esto, porque tú eres muy puntual en decir que hay sintomatología, la doctora Villa lo dijo, hay sintomatología, la cual hay que tratarse. La cosa aquí es que mucha gente puede llegar o llega al consultorio porque oyó que es prevención dar estrógenos y acuden, entonces no es prevención. Es manejo terapéutico respecto a la sintomatología que se está recabando que tiene la paciente en su interrogatorio. Puede prevenir algunas cosas, pero yo creo que es un complemento, ¿no? Sí, pero prevención no es manejo de la menopausia. En forma integral. En forma integral. ¿Qué más podemos hablar otra vez? Ahorita escuchando al doctor de lo de la parte de los síntomas, yo creo que algo también muy común que sucede a pacientes que a lo mejor pasaron 10, 15 años que no tuvieron la sintomatología o no pensaron que la tenían. Lo que sí puede empezar a prevalecer es el síndrome genitourinario. Entonces, eventualmente estas mujeres empiezan con mucha resequedad, con infecciones vaginales recurrentes y que muchas veces pues no están bien diagnosticadas. ¿Por qué? Porque empiezan con estos tratamientos de óvulo y me puse esto, tomé esto, y a la hora que la exploras pues realmente ya había algo de atrofia, y más bien lo que necesitaba esa parte o la vagina que siempre estuvo en deficiencia de estrógenos, pues es terapia hormonal local, la cual es muy diferente a estar administrándola de manera sistémica y que sabemos que es segura. Entonces incluso en años más adelante se puede utilizar con bastante seguridad y que obviamente va a mejorar muchísimo la calidad de vida de la paciente. Entonces el síndrome genitourinario de la menopausia es algo que
rara vez consultan, por eso las pacientes como que se van acostumbrando o lo normalizan hasta cierto punto, y que muchos médicos tampoco van y lo buscan como que en ese momento, y que realmente le estás cambiando la vida a una paciente, su calidad de vida, al momento de pues empezar tempranamente un tratamiento en ellas. Fíjese, en este síndrome, qué bueno, porque hay gente que el pronóstico de vida ha cambiado. Bastante. Ha cambiado bastante el pronóstico de vida, tanto para el hombre como para la mujer. Entonces la mujer tiene más tiempo, como lo decía y como lo ha dicho Carlos, con falta de estrógenos. Esta falta de estrógenos nos va a causar en la mujer un síntoma del síndrome genitourinario. Y en esto empiezan a ocasionar prolapsos, cosas que la mujer calla, que no es capaz de mencionar, pues que ella se siente un bulto en sus genitales, que cuando va al baño siente que se prolapsa más, que cuando se estuvo bañando se tocó algo que ya no era presente antes ahí y ahora se lo está tocando. Entonces, todos estos cambios que se presentan tienen tratamiento. Sí, aquí una parte de concluir importante es, el objetivo es brindar una mejor calidad de vida. Algo que no mencionamos es que la edad de ocurrencia promedio de la menopausia en México es 48 o 49 años, pero puede ser desde los 40 en adelante en forma temprana, pero puede presentarse. La gran mayoría es entre 48 o 49 años. Y sí, la expectativa de vida actual, como dices tú, ha aumentado mucho, anda alrededor de 78 años y fracción. En nuestro país, entonces, es como acabas de decir, o sea, un tercio de su vida prácticamente es en un estado de falta de hormonas y con una calidad de vida muy mala. Yo siempre he dicho, no me puedo imaginar yo despertarme a medianoche todo empapado, sudado, con mucho calor, tener que cambiar mi ropa de cama, tener que cambiar mi ropa que yo tengo, ya no poderme volver a dormir, levantarme en la mañana con un dolor terrible de cabeza, sintiéndome mis emociones todas alteradas y tener que ir a hacer mis labores, las que sean, ¿no? Si es en casa, de ama de casa, si es como ejecutiva, si es en una empresa, en la política, en lo que se dediquen, cómo poder funcionar adecuadamente, llegar en la noche a la casa, que te inviten a salir al cine o lo que sea, y no querer ir. O sea, decir, no, yo no voy, vayan ustedes, yo no puedo ir. Entonces se empieza a alterar toda la calidad de vida, y eso es lo que finalmente ofrecemos, tratar de mejorar la calidad de vida. Es importantísimo esto que acabas de decir tú, Carlos, para la mujer, que la calidad de vida es importante, más en el núcleo familiar, cuando el matriarcado aquí es una parte puntual de la familia de nuestra república, y si esa punta está alterada, pues imagínate cómo va a estar lo demás, ¿no? Así es. Monseis Ryan, saludos al doctor, un saludo a los invitados, este tema es interesante. Santiago Montaño, muy buen año para todos, la plática es muy interesante, un excelente tema y los ponentes de gran nivel, el doctor Carlos Félix y la doctora Grecia, felicitaciones. Muchas gracias a los que nos escriben. Gracias. Algo para terminar, algo que quieran ustedes comentarle y resumir algo hacia la gente que nos está escuchando y que va a escucharnos. Pues yo creo que terminando con esa frase que acaba de mencionar el doctor Félix, que yo creo que fue la que más me marcó a mí, que es un tercio de la vida, si no es que más, muchas mujeres vamos a vivir en menopausia. Entonces es muy importante el saber que es una etapa más, que es una etapa que se puede vivir de la manera más plena, que es cambiar, sí, el estilo de vida. Yo siempre a mis pacientes les digo, así como una vez nos bajó la regla y te cambió la vida porque ya eras señorita mujer, pues lo mismo pasa con la menopausia, ¿no? Simplemente es acostumbrarte un poquito a estos cambios, aceptarlos de la mejor manera, acompañarte siempre, obviamente, pues de tu médico que te va a ir pues ayudando a recuperar esta calidad de vida. Y lo mejor, que tenemos gente como ustedes que tienen una especialidad en esto de menopausia y que pueden dar un tratamiento adecuado para todas las mujeres y que tengan una calidad de vida excelente y que sean plenas en su función como mujer, como madre de familia y como en una etapa productiva que deben de tener. Yo quiero concluir, a lo mejor digo mal el cantante y la canción, pero quiero concluir con una frase de una canción, creo que es Ricardo Arjona, si mal no recuerdo, que dice: póngale vida a los años,
que es mejor, Sí. ¿no? Sí. Es una canción que, entonces de eso se trata, ¿no? De ponerle vida, una vida adecuada, una vida de calidad, en una forma segura, en una forma adecuada, y poder disfrutar. Por otro lado, se ha dicho que los que estamos ya así de jóvenes como en los 60 o más, es la mejor etapa para productividad, para creatividad, para desarrollar muchas cosas que podemos hacer que no hemos podido hacer antes. Como siempre le decimos a las pacientes, ya cumplieron, ya tienen hijos, ya tienen nietos, y ahora es el momento de dedicarse a ellas mismas, de vivir, de disfrutar la vida, pero no pueden porque tienen una serie de síntomas y cosas que se los impiden. Entonces, que se den la oportunidad, que no tengan miedo. Si se hace adecuadamente la valoración, el tratamiento, el riesgo es muy pequeño de que puedan, hablando en forma así estricta o global, de que puedan morir por haber usado hormonas. Es más probable, como ya dije, que mueran por obesidad o las personas que fuman, a que realmente el estrógeno les cause un daño muy grande e irreversible, haciéndolo apropiadamente con profesionales que estén preparados para ello. Fíjate qué bien que dice esto, porque entonces la mujer pasaría a hacerse su mastografía, su citología, su ultrasonido pélvico, su ultrasonido de abdomen, sus estudios de laboratorio. Sí. Entonces sería una mujer más sana que una mujer de 20 años porque se estaría revisando constantemente. Así es. Exactamente. Les agradezco mucho, doctora Villa, doctor Carlos, muchísimas gracias por la atención que han tenido en este programa, toda la información que nos han dado. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Y les recuerdo que este programa se graba para YouTube, donde nos podrás encontrar como Doctor Córdoba Entre Amigos. En Spotify, en un rato más, aparecerá para que nos escuches. Yo soy Roberto Córdoba, la doctora Grecia Villa y el doctor Carlos Félix Arce, a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta pronto. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.